Las cosas habían cambiado rápidamente en Jerusalén. Hacía unos pocos días la multitud gritaba: «Hosana, Hosana al Hijo de David». Sin embargo, ahora, frente a Pilato, gritaban: «¡Crucifícale, crucifícale!». Y de aquella manera sentenciaron a muerte al Señor Jesús. Aquel hecho es muestra de las crueldades e injusticias de la humanidad, pero también muestra la más grande barbarie cometida por los seres humanos: crucificar injustamente al Hijo de Dios. Pero aquel grito «crucifícale» también tiene enseñanzas para nosotros hoy día. El grito «crucifícale» es evidencia de la perversa manipulación de masas. Bien decía Jesús: «Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores». Ahí estaba Pilato, el político manipulador, el hombre que quería implementar la política romana de paz a toda costa. El emperador romano era reconocido por ofrecer pan y circo a sus súbditos para mantenerlos tranquilos, para tener su imperio en paz. Pero donde no podía ofrecer pan y circo, pues ofrecía espada. De modo que los gobernadores en cada pueblo tenían la responsabilidad de mantener el orden social. No importaba de qué manera. Eso incluía matar. Y ahí estaba Pilato, el político manipulador, con una tremenda cobardía, pues sabía que los judíos estaban entregando a Jesús injustamente, sin evidencia de un crimen, sin evidencia de un delito. Y era injusto, y él lo sabía, de modo que no estaba impartiendo justicia en aquel momento. Estaba simplemente dando rienda suelta a los deseos de la población, satisfaciendo los deseos de las multitudes. Era un político irresponsable. No le importaba la vida de otros, con tal conservar su puesto y mantener aquella ciudad tranquila, y que así el emperador recibiera buenos informes. Usted cuídese en este tiempo, porque los manipuladores siguen existiendo. Los políticos como Pilatos lamentablemente siguen existiendo. No debemos de pensar que la política en general es un conjunto de mensajes que llegan de manera espontánea a nuestros oídos. De ninguna manera. La propaganda política es algo muy detalladamente planeado. Es algo elaborado con todas las intenciones. Muchas veces intenciones malignas, no intenciones de buen gobierno, tristemente. Los políticos como Pilato solo están interesados en su propia agenda, en satisfacer su propio ego, en hacer realidad sus deseos y su megalomanía, en concretar sus delirios de grandeza. Y saben manipular a la gente. Cuídese de esa gente. Pero también estaban en aquel momento, ahí junto a Pilato, los manipuladores religiosos, los fariseos. Líderes deseosos de mantener el monopolio de la fe.
una fe que no demostraban con su comportamiento. La Biblia dice que habían alborotado al pueblo, lo habían incitado. Estaban allí delante de todo el pueblo y delante de Pilato calumniando a Jesús. Habían sobornado gente para que fuese a testificar cosas falsas. Habían conspirado con Judas para entregarlo. Y todavía se consideraban líderes espirituales de aquel pueblo. Habráse visto. Tenga cuidado hoy día con ese tipo de manipuladores. Tenga cuidado con los comerciantes de la fe, con los mercaderes de la fe, que se aprovechan de la genuina necesidad espiritual de las personas, pero que el interés de ellos solamente es el dinero. Cuando hay dinero de por medio, tenga cuidado a cualquier oferta de fe. Esta fue la traición de Judas. Por unas pocas monedas de plata, traicionó a su maestro. Y las pagaron los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo. Y Pilato sirvió para culminar aquel plan con la sentencia de Jesús. Pero en la actualidad hay otro tipo de manipuladores. Los medios de comunicación tradicional y los nuevos medios de comunicación digital, las redes sociales, también se prestan para esto. Hay quienes son expertos en manipular esos medios y mover a las multitudes a su antojo. Abundan ahora las noticias falsas, los comerciantes de datos personales que juran y perjuran que no usarán la información personal de nadie y terminan vendiéndola al mejor postor. Y quedan impunes de semejantes negocios. Y frente a todo eso, hay masas cuya ingenuidad les hace creer todo lo que las redes sociales o lo que está publicado en internet dice. Y curiosamente, creen todo lo de la internet, pero ponen en duda todo lo de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si alguna vez tenemos que escoger en quién creer, creámosle a Dios. Los hombres son mentirosos, son manipuladores. En este tiempo donde circula tanta información, donde circulan tantas versiones que pretenden manipularnos, necesitamos discernimiento espiritual. Saber distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. En este tiempo necesitamos ejercitar mucho el pensamiento crítico y es necesario, puesto que Dios nos dio inteligencia, sabiduría, capacidad de reflexión y posibilidad de racionamiento para no ser manipulados por otros. Cuidado con las campañas montadas, con la propaganda tendenciosa, con la publicidad engañosa. Cuídese de los manipuladores. Los manipuladores mataron a Jesús. Ahí, frente a Pilato, frente a los fariseos, estaba una multitud manipulada por ellos. Y ese tipo de manipuladores siguen existiendo hoy día. Cuídese. Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso
¿quién lo conocerá? El grito, crucifícale, es evidencia también del doble ánimo traidor de las personas. La Escritura dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es que había gente que su ánimo había cambiado radicalmente y estrepitosamente. En pocos días, los seguidores de Jesús habían desaparecido. Sus mismos discípulos, sus apóstoles, incluyendo aquel que dijo que daría la vida por él si era necesario. En aquel momento de crisis ya no estaba. Pero no solo aquellos cercanos a Jesús, sino que gente común que había recibido favores, que había sido sanada, que había recibido la vista, que había sido curada de una mano, que había sido curado de una pierna, que había sido limpiado de una lepra, que había sido liberado de un demonio. Toda aquella gente sencillamente no estaba. Gente que cuando recibió los favores de Jesús quería seguirle, llena de entusiasmo. Gente que se le había arrodillado a Jesús, ahora no estaba. El ánimo de aquellas personas había desaparecido y habían desaparecido ellas también de la escena en el momento del juicio de Jesús. Multitudes habían sido instruidas por Jesús. Habían escuchado los sermones de Jesús, como el Sermón del Monte. Habían ido al desierto con Jesús, llegando a conformar multitudes de más de 5,000 personas y habían visto el poder milagroso del Señor multiplicando los panes y los peces y saciándose en medio del hambre. Pero ahora sencillamente no estaba. El entusiasmo que mostraron en el momento de los favores sencillamente había desaparecido. Así nos puede pasar ahora. Cuídese. Cuídese de la gente de doble ánimo, de la gente inconstante en sus sentimientos, inconstante en su lealtad, inconstante en sus convicciones. Podemos ser defraudados, llevarnos decepcionantes sorpresas. Jesús fue abandonado por ese tipo de gente. La gente inconstante, cuya inconstancia la llevó al abandono del Señor y hasta la traición del Señor. Y mire cómo Jesús nos dejó advertencias sobre ese tipo de cosas. Las mujeres de Jerusalén dicen que lloraban cuando miraban que Jesús iba cargando aquella cruz con una corona de espinas sobre su cabeza, con su espalda lacerada por los latigazos, siendo maltratado injustamente por los soldados romanos. Y lloraban las mujeres amargamente. Pero Jesús se voltea para decirles: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vuestros hijos y por vosotras mismas, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Necesitamos seguidores de Jesús constantes, firmes en su confianza, en sus convicciones, en su ánimo, en sus deseos. Por eso la Biblia dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Quizás usted ha
sido una persona muy manipulable. Quizás muchos se han aprovechado de su buena fe y eso le ha hecho inconstante en su confianza en Dios. Pero hoy puede decirle al Señor, Señor, yo no quiero vivir en esa dualidad que un día creo en ti y otro día soy incrédulo o hasta ateo. Yo quiero ser una persona que no me deje manipular por los seres humanos. Que si en alguien tengo que confiar sea en ti. Que si tengo que escoger entre la versión humana y la versión divina, escoja tu versión. Señor, yo no quiero que mi fe dependa de mi estado de ánimo, de mi condición emocional que es tan inestable. Yo quiero tener convicciones firmes, certeza en ti, confianza duradera y permanente en ti, pase lo que pase. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús, ahora mismo puede hacerlo. Dígale, Señor Jesús, entra a mi corazón y que nada tome el timón de ese corazón mío. Nada ni nadie, sino únicamente tú. Señor, yo quiero que mi fe en ti sea constante, que no la mueva nada ni nadie, que sea como una roca firme, como un árbol bien plantado. Señor, ayúdame. No quiero ser un traidor como Judas o un cobarde como los discípulos. No quiero dejarme manipular por humanos como Pilato o como los fariseos. Sé que hay muchos de ellos o como ellos, pero yo no quiero que ellos determinen mi fe en ti. Yo quiero creer en ti por ti mismo. Aquí está mi corazón, con fe. Entra a Él, perdona mis pecados y dame la salvación, la vida eterna, y ayúdame a seguirte, pese a toda circunstancia. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén.